Como han observado, especialmente los que son consuetudinarios, no es normal que hagamos este tipo de especiales, pero en función del Día del Niño, los niños querían mostrar lo que han aprendido, lo que el Señor está colocando en su corazón, y por eso se ha hecho esa presentación. De la misma manera, pues, pensamos en la parte de la predicación, ¿no? Tenemos algunos niños, jovencitos, que el Señor está levantando y el Señor está afirmando en el Evangelio. Así que consideramos pues oportuna esta coyuntura, este momento, como para permitir que uno de nuestros niños pueda pararse aquí y traer la palabra. Es particularmente especial para mí porque lo considero uno de mis Timoteos, uno de mis hijos. Ronald Fernández, vete por acá. ¿Quién no va a tener problema? Hola, es la tercera tanda y estoy molido. No es fácil, oye. Para los que quieran predicar o cantar o danzar, háganlo en vigilia. Algún día que sea una suerte. Ok, vamos ahora. Papá, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos en tu presencia, Dios, desde la mañana, reunidos en tu nombre, para magnificar a Jesús, el único Señor y Salvador. Espíritu Santo de Dios, sé tú siendo derramado, Señor, sobre este lugar, con tu presencia, con tu poder, abriendo las mentes, preparando los corazones para recibir el mensaje que tú trajiste hoy. Usa mis labios, usa mis manos, usa mi corazón. Soy tu siervo, Dios. En el nombre de Jesús, la gloria es tuya. Amén. 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 Para ponerle un poco en contexto, la predica se llama Ser como niños. Obviamente, día del niño. ¿Predicar otra cosa? Ok. Jesús estaba con sus discípulos en Capernaum. Y vienen los cobradores de impuestos y tributos hacia Pedro y le dicen: Pedro, tu Señor paga los impuestos y los tributos. Y Pedro le responde y le dice: sí, y se va. Cuando Pedro entra donde estaba Jesús, sin decirle nada, Jesús le pregunta: Pedro, Simón, ¿a quiénes cobran los gobernantes y los reyes los impuestos y los tributos? ¿A los hijos o a los extraños? Y Pedro le responde: a los extraños. Jesús dijo: luego los hijos están exentos. Pero para que no se ofendan, ve al mar, lánzalo al suelo, y el primer pez que saques va a tener en su boca una moneda, un estatero, que equivale a 4 dracmas. Cada impuesto tenía que pagarlo un hombre mayor de 20 años, judío, al año, ¿sí? Anualmente pagaba el impuesto, que eran 2 dracmas. Entonces, a Pedro sacar el pescado y abrir la boca del pescado y ver el estatero, correspondía a 4 dracmas. Y Jesús le dice: con este estatero vas a pagar tus impuestos y los míos. Luego de eso, es interesante porque los discípulos le hacen una pregunta al Señor. Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 5. Ahí está en la lámina. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esto es súper interesante, este pasaje, porque no es la única vez que los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del reino de los cielos o del reino de Dios. Cierta vez, la mamá de Jacobo y Juan, la esposa de Zebedeo, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, que en tu reino uno de mis hijos se sienta a tu diestra y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo: bien, eso no me corresponde darlo a mí, sino a mi Dios, a Dios el Padre. Le corresponde decidir quién se va a sentar en qué lugar, ¿sí? En otra ocasión se acercó un joven rico que tenía muchas posesiones a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué me hace falta para ser salvo? Y Jesús le dijo que cumpliera todo, que cumpliera los mandamientos, etc. Y él le responde: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Dice la Escritura que Jesús le amó mucho y le dijo:
solo una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, y sígueme. Entonces este hombre, este joven rico, se sintió mal porque tenía muchas posesiones y se fue y dejó a Jesús. Entonces ahí Jesús dice que es muy difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y también agrega que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico herede el reino de Dios. Entonces los discípulos le vuelven a preguntar: Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les responde: para los hombres ciertamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Pero vemos que los discípulos tenían esa pregunta frecuente a Jesús acerca del reino de Dios. Señor, ¿quién será mayor en el reino de Dios? ¿Qué posición tendrá en el reino de Dios? Etcétera. Tanto así que hasta la madre de los muchachos quería preguntarle a Jesús que pusiera la palanca, porque a veces pone al muchacho a la diestra y otro a la izquierda, en el reino de Dios para gobernar. O sea, que solo palanca no es aquí en Venezuela, sino también allá en Israel. Bueno, entonces Jesús simplemente le responde lo que le respondió X. Ahora bien, algo que queremos ver de los apóstoles y de los discípulos es que siempre hacían preguntas acerca de esto, normalmente las hacían, pero quizás sus intenciones no eran las correctas. Muchas veces preguntaban a Jesús acerca del reino de Dios, pero con un deseo interno en su corazón, que obviamente lo manifestaban sus labios, al decirle: ¿quién será el mayor? Ponga a la derecha, a la izquierda. O sea, querían ser superiores o querían una posición de autoridad en el reino. Pero algo que hay que destacar es que ellos estaban interesados en el reino de Dios. La pregunta es: ¿tú y yo estamos interesados en el reino de Dios? En conocer acerca del reino de los cielos. Porque saben, la Escritura da señales y dice que hay un reino celestial, que hay un reino de Dios que va a ser establecido en la tierra y que Jesucristo va a ser su rey. Pero la Escritura nos muestra, por ejemplo, cómo van a ser nuestros cuerpos glorificados. Van a ser semejantes a los de Cristo en su resurrección. ¿Cómo es así? Estudien a Jesucristo, estudiemos a Jesucristo después de que haya resucitado. ¿Cómo serán nuestras vestiduras? Blancas, resplandecientes, como el lino fino, sin manchas, sin arrugas. ¿Cómo nos moveremos? Esa es una pregunta que antes echaba broma y decía que voy a andar en el milenio con un Lamborghini, pero no, porque eso es vanidad. Eso ya quedó porque tiene un cuerpo nuevo. Pero uno se pregunta: ¿cómo caminaré? ¿Andaré en una carroza jalada por caballos? ¿O seré como Jesús? Que simplemente después que resucitó él aparecía, se desaparecía y aparecía en un lugar. Se aparecía delante de su discípulo: Shalom, paz a vosotros. Y desaparecía y se iba a otro lugar. ¿Sí? Que a veces no se identificaba y después se le abrían los ojos a los discípulos camino a Maús: ¡wow, era Jesús! O como se apareció en Juan capítulo 1 con el cabello blanco y los ojos de fuego, no lo sé. Escudriñémonos en las escrituras algún día, si el Señor nos permite. El hecho es que todo eso está en las escrituras. Todo eso está allí. Y la iglesia hoy tiene que tener interés en el reino venidero, en las recompensas. ¿Qué recompensas te vas a dar, Señor? ¿Qué recompensas tendré? ¿Será la piedrecita blanca? Lo hemos estado estudiando. ¿Será la piedrecita blanca? ¿Será ese nombre que nadie más conoce sino aquel que lo recibe? ¿Será que Dios me permitirá ser columna del templo de mi Dios? ¿Será que estaré gobernando desde Jerusalén con Jesús? ¿O estaré en los pueblos cercanos? ¿Será que me tocará regir Venezuela? ¿Cuántas naciones regiré? Señor, ¿seré sacerdote dentro de tu casa? Entre tantas cosas que uno se puede imaginar, todo eso está escrito en la palabra de Dios, allí presto, para que nosotros entendamos eso. Está allí. Entonces los discípulos tenían interés en esto, en el reino de Dios, y por eso preguntaban. Por eso preguntaban. Mateo capítulo 13, versículos 10 y 11. Esto pasó antes de lo que estamos leyendo en Mateo 18. Jesús estaba predicando a la gente y él predicaba normalmente o enseñaba con parábolas, que son historias que dejan una enseñanza al pueblo, ¿sí? Entonces Jesús, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, que a los discípulos de Cristo se les fue dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Por eso era quizás el deseo y la intención de los discípulos de preguntar acerca del reino de Dios, ¿sí? Obviamente que Jesús, Dios, les reveló lo que podían comprender sus mentes finitas,
lo que podían soportar sus corazones. ¿Sí? Y eso era lo que ellos podían preguntar. Ya vamos a ver por qué. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Jesús había mandado, dice que envió a los 70, de dos en dos, 70 de sus discípulos, a aullar serpientes y pisar escorpiones. Y les dio autoridad para sanar toda enfermedad y echar fuera demonios. Sí, perdón, salió el gallo. Luego que pasa un tiempo, vienen los discípulos contentos porque los demonios se les sujetaban. Así emocionados como los jóvenes de la iglesia, emocionados porque tenían poder. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás como caía del cielo como un rayo. No se alegren porque los espíritus se les sujeten, más bien alégrense o gócense porque su nombre está escrito en el reino de Dios, en los cielos, en el libro de la vida. Luego que Jesús dice eso, es donde vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esas cosas ocultas, desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, Dios las ha revelado a los que son como niños, a los que tenían corazones como niños. Los discípulos, Dios les estaba revelando estas cosas. Dios les reveló, les dio a conocer los misterios del reino de Dios, según lo que podían soportar. ¿Cómo así? ¿Sí? Juan capítulo 16, versículos 2 y 13. Jesús está hablando, ya se iba a ir, ya sabía que lo iban a arrestar, a crucificar, que iba a resucitar, y les estaba prometiendo el Consolador, el Espíritu Santo a sus discípulos. Entonces, les dice así a ellos, el versículo 12: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Tengo muchas cosas que decirles todavía, está diciendo Jesús a sus discípulos, pero ahorita, en este momento, ustedes no las pueden sobrellevar, y yo no tengo mucho tiempo. Así que cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo que iba a ser derramado, así que vino en el día de Pentecostés sobre el mundo, cuando venga ese Espíritu, Él se las mostrará, les hará conocer esas cosas, porque no toma de lo suyo propio, sino que toma lo de Jesús y lo muestra. ¿Sí? Pero entonces, los discípulos, después, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que les llenó, antes de eso ya le había abierto el entendimiento para comprender las Escrituras, luego les llenó de poder, y poco a poco el Espíritu iba revelando esos misterios a los apóstoles de Cristo, a los discípulos de Dios. Terminamos los evangelios, luego vemos todas las cartas de Pedro, las cartas Paulina, las cartas de Juan, etc. Vemos todas esas cosas y vemos cómo Dios fue revelando por medio del Espíritu Santo los misterios del reino de Dios a sus discípulos. Y gracias a que Dios la reveló a ellos, nosotros hoy tenemos la Escritura completa. Y por medio del Espíritu Santo también, que estaba en ellos y está en nosotros, podemos escudriñar las Escrituras y también sacar esos tesoros que están escondidos allí. Si tenemos un corazón como el niño, Dios nos los muestra, los saca y nos los revela, y entendemos esos misterios del reino. Eso fue un paréntesis. Volviendo otra vez al punto, Mateo 18, la pregunta de los discípulos fue: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta me dio risa cuando la leí la primera vez, porque ¿quién es el mayor? Y me gusta que todo el mundo, incluyéndome, porque eso fue algo que me enseñó el pastor, cuando leemos la Escritura nos metamos en la Escritura para saber qué estaba pasando allí. Ponte en el lugar de un apóstol, ponte en el lugar de un discípulo, ponte en la cabeza de Pedro, quizás en el más brutico, o en el corazón de Juan. Ponte allí, ponte en ese lugar. Los discípulos estaban preguntando: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y quizás muchos de ellos esperaban que Jesús les dijera: Pedro, tú eres el mayor. Porque cuando yo pregunté quién es el Hijo del Hombre, tú recibiste la revelación del Padre que te decía que yo era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú mereces ser el mayor. O quizás, Juan, tú deberías ser el mayor, porque tú vas a ser el último de los apóstoles que quede con vida. Te van a intentar matar y no van a poder. Te van a exiliar a la isla de Patmos y allí vas a recibir la final
revelación, Apocalipsis, el sello de la revelación acerca de mi venida y de los tiempos futuros, tú mereces ser el mayor. O quizás, Jacobo, tú estuviste en el monte de la transfiguración y allí recibiste, me viste a Elías y a Moisés y me viste a mí transfigurado en gloria. Tú mereces ser el mayor. Pero para sorpresa de ellos, y mi sorpresa, la respuesta de Jesús es un knockout espiritual, una bofetada espiritual. Porque Jesús le responde primeramente esto, Mateo capítulo 18, versículos 2 y 13. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Ajá. Si no se vuelven, estoy caminando, regreso y me hago como un niño, no puedo entrar en el reino de Dios. Entonces aquí Jesús dice: ya va, esperen un momento. Ustedes están preguntando quiénes son mayores, uno que el otro, pero yo les digo algo que es mucho más importante, que si no te pones como un niño, entonces ni siquiera pienses quién va a ser mayor o menor, porque ni siquiera vas a entrar en el reino de los cielos. Y eso nos vuela el entendimiento, nos vuela literalmente la cabeza. Señor, ¿por qué respondiste así primero? Gracias. ¿Por qué respondiste así primero, Señor? Porque es necesario que primero sea eso y luego viene lo demás. Ahora bien, ¿qué es interesante? Resulta que acontece que antes de que me dijeran que me tocaba dar el mensaje, creo que fue un día antes, el Señor me había dado algo acerca de los niños, y yo, al otro día, te toca predicar, gloria a Dios, yo tengo medio algo allí. Pero, ¿qué es interesante? Observar a un niño y ver cómo se comporta. Porque nosotros sabemos que obviamente toda la escritura es inspirada por Dios. Y ya que tenemos la escritura completa, los apóstoles, los discípulos, alaban cosas de los niños, pero también dicen que no imitemos ciertas cosas que ellos hacen. ¿Cómo así? Por ejemplo, si quieres pasar, ¿vale? Cosas que no debemos imitar de los niños. El berrinche. Los niños se irriten y empiezan a llorar descontroladamente porque no le dieron lo que querían. Eso no lo debemos imitar. La necedad. Que estemos empeñados en hacer algo que nuestros padres nos dijeron que no, porque no sabemos las consecuencias. Quédate quieto, y empieza a llorar porque empieza a berrinchar otra vez. Quédate quieto, muchacho, porque tú no sabes lo que te conviene. Esas cosas. Desconocimiento. Muchas veces, no. Los niños, bueno, todo el mundo ignora algo, ¿sí? Pero los niños desconocen muchas cosas. Pero, como son niños, ellos aprenden y creen todo lo que tú les digas, sea bueno o sea malo, ellos lo van a aprender y lo van a creer porque son niños. Por ejemplo, el regalo te lo trae el ratón Pérez. Ellos se lo van a creer que el regalo se lo va a traer el ratón Pérez. El Señor reprenda eso, pero por un ejemplo. Ven cosas malas, mentiras, pero el niño se lo va a creer porque se lo está diciendo tú, que eres tu papá. Al igual como si les dicen, no hables con extraños, ellos van a creer que no debe hablar con extraños. No sé si me explico, para poner ejemplo. Pero ellos no van a creer todo lo que uno les dice, todo lo que sus padres les dicen. Allí Pablo y los apóstoles hacen paréntesis y dicen: miren, no se dejen llevar por todo, como los niños, por todo viento de doctrina. O sea, pónganse firmes en la palabra de Dios. Estas son cosas que no debemos imitar. Hay más, pero no me da tiempo de decirlas todas. Pero al igual como hay cosas que no debemos imitar, hay características que necesariamente tenemos que tener cada uno de nosotros cristianos si queremos entrar en el reino de Dios, para volvernos y hacernos como niños. Una de esas características o de esas cosas es humillarse. En el mismo Mateo capítulo 18, aquí está escrito, Jesús lo dice. Después de Jesús otra vez dice: mira, si no se pueden y se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Y luego dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humillarse, abatir el orgullo y altivez de alguien, señal de sumisión o acatamiento. Algo que tenemos nosotros los seres humanos cuando crecemos es la altivez de espíritu, ¿sí? El orgullo. Y los hombres, bueno, yo no soy las mujeres, porque no soy mujer, pero los hombres que somos orgullosos, yo creo que podría serlo por naturaleza. De hecho, lo decía en el segundo culto, que una de las razones por las cuales no podía ministrar era por el orgullo. Y el Señor ha ido trabajando eso poco a poco en mi corazón. Pero nosotros, por naturaleza, somos orgullosos.
Nos mandan a hacer algo. ¿Por qué? Porque yo soy el licenciado tal, o el técnico tal, o tengo tantos títulos porque me digan eso. La altivez de espíritu. Un líder te manda a hacer eso. Mira, ¿puedes ayudarme a limpiar eso? No, por favor, yo limpiar el baño. Por favor, manda yo a hacer que limpie la iglesia. Y cosas así. Altivez de espíritu, ese orgullo, está pegado a nosotros. Pero los niños no tienen eso. Los niños, yo creo que ni siquiera saben qué es eso. Los niños tú les mandas a hacer algo y quizás berrinchea, no sé cómo se dice, o sea, se ponen con berrinche o se ponen necio, pero si lo mandan 2 o 3 veces él va y lo hace. Los niños no guardan rencor. ¿Qué pasa? Si 2 niños pelean, están jugando carritos, ¿sí? Y uno le tira el carrito al otro, este viene, le mete un mordisco, le da los pelos, le da una cachetada, y pelean los dos, se ponen bravos, un niño se va, el otro se queda llorando, y al ratito ven que el niñito sigue jugando aquí y regresa otra vez a jugar con el muchachito, ahora son los mejores amigos otra vez. Y así debe ser. Así debe ser entre nosotros. ¿Qué pasa? El hombre, si a mí me ofende, tiene este tipo que me ofende. Si a mí me hacen daño, tiene este que me tocó. ¿Qué le pasa? Y mi orgullo, mi altivez, no me deja humillarme para pedirle perdón a mi hermano, o a mi amigo, o a mis padres, sino que me pongo duro, hermano. Eso no es digno de mí. Cosas así. Altivez de espíritu, orgullo. Eso es algo que no está en el corazón de los niños. Los niños se humillan. Se humillan. Podría decirlo por naturaleza, se humillan. Vienen, pelearon, se reconcilian. Amados, pidamos perdón si hemos hecho daño, perdonemos si nos han hecho daño. Presentemos delante de la presencia de Dios humillados, a pedirle a Dios: Señor, limpia mi corazón. Señor, yo perdono a esa persona que me hizo mal. Si es necesario, el Espíritu te impulsa, ve y pídele perdón de frente. Y si tú has hecho daño, ve y perdona. Son cosas que tenemos que aprender como niños. Jenny, me dijo que no lo mencionara, pero se me salió. Jenny, cuando salí del primer culto, ella me dijo: sí, ¿saben que a mí me pasa eso con los niños? Por ejemplo, viene un niño y yo lo regaño y se pone a llorar y yo me voy. Y al ratito le llamo: Luciana, ven acá. Y Luciana viene otra vez. Pedí que te dime, mami. Porque no guardan ese rencor, porque son niños. ¿Sí? No te suenan cosas malas en sus corazones. Así tenemos que ser nosotros, como niños. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, Jesús hablando, dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Hay que perdonar a nuestras hermanos, amigos, hermanas, para que nuestro Padre nos perdone a nosotros. Esa es una ley espiritual. Perdonamos para ser perdonados. Perdonamos porque amamos. Perdonamos porque tenemos un corazón humillado como un niño. El rey David, todavía no lo pasas, por favor. El rey David, después de que pecó enviando a Urias a una de las primeras filas de guerra para morir en batalla, homicida, y luego de haber adulterado con Betsabé, él se arrepiente delante de Dios y escribe uno de los salmos más impresionantes, para mí por lo menos, de la Biblia, el Salmo 51. Muchos de nosotros lo hemos leído, ¿verdad? Cuando hemos metido la pata arrepentido y grabamos: Señor, perdón. ¿Saben que sí lo hemos leído? Sí. Pero sí lo hemos leído. Sí lo hemos hecho. Y en ese salmo el Señor empieza a expresar su amor por el Señor y su corazón destruido, porque había pecado. Él dice: Señor, oh Señor, contra ti, oh Jehová, contra ti solamente he pecado. Empieza a decirle que ha fallado, que ha hecho esto, que ha hecho aquello. Empieza a decirle: límpiame con hisopo, que haré más blanco que la nieve. Entre tantas cosas que David proclama en el Salmo, él llega al versículo 17 y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y esta porción en específico me rompe el corazón. Que David está diciendo una realidad inspirada por el Espíritu Santo de Dios. De que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Jamás. Tú vienes delante de su presencia después de haber metido la pata, después de haber tropezado, después de haberte ensuciado. Y Dios te recibirá con los brazos abiertos si te humillas delante de Él. Porque un corazón humillado no despreciará su Dios. Y David lo decía de buena mano.
porque él había fallado. Porque él había fallado. Isaías capítulo 57, versículo 15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este pasaje también es tremendo, porque es Dios Padre hablando. Así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, en los cielos, en la luz inaccesible, en lo más alto, y cuyo nombre es el santo, que Él habita ya en los cielos, pero que también habita en los corazones humillados, ¿sí? Y quebrantados. Literalmente dice, como el quebrantado y humilde de espíritu. Cierta vez escuchaba a un predicador que decía, y fue algo que me tocó mucho el corazón, él decía que Dios está en su trono en el cielo, y para Él es lo mismo estar sentado en su trono en el cielo y estar en el corazón de una persona quebrantada y humillada delante de su presencia. Que Él anhela habitar en esos corazones. Él anhela hacer su morada allí, en esos corazones. Así que humillemos nuestros corazones como un niño para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Esos regalos espirituales, su presencia morando con nosotros, eso es lo más valioso que hay en el mundo. Nada se compara con eso. Nada se compara con eso. ¿Saben qué? Solo para hacer un paréntesis. Cuando yo me convertí en el 28 de diciembre del 2008, que fue cuando yo conocí al Señor realmente, en ese periodo, esa temporada de diciembre, yo fui al Táchira de vacaciones. Y mis tíos me empezaron a predicar de Dios, y a predicar de Dios, y a predicar de Dios. Y yo le decía al Señor, bueno, Señor, si tú existe, bueno, habla. Pero las preguntas que salían en mi mente, que yo no quería decirle a mi tío, porque mi tío era mayor que yo, y iba a quedar mal delante de él, yo me las guardaba y se las decía a una primita, que era menor que yo, una niña, se llamaba Estefanía. Y para mi sorpresa, cada cosa que yo le decía a la niña, cada pregunta que le hacía, que se supone que era difícil, que no me la podía contestar, ella me la respondía. Con una sencillez de corazón impresionante. Obviamente que ahorita entiendo que es el Espíritu de Dios en ella, pero te la respondí con una simpleza, con un corazón, y tú como que herida de guerra ahí, pero no te podía dar cuenta que estaba herido. Pero una de las preguntas que le hice, y ahorita vamos a entrar a otro punto de los niños, con esto voy a entrar allí. Yo le pregunté a ella, porque yo antes escuchaba música mundana, escuchaba música que adoraba a Satanás. José Manuel sabe, no sé si José Manuel anda por ahí. Yo se la ponía en el liceo José Manuel me conoció cuando yo no era cristiano. Música que adoraba a Satanás y se la ponía en el oído y le decía, escucha, José Manuel ya era cristiano. Y yo pensaba que después el Señor me agarraba y bueno, pero son maravillas del Señor. Y se la ponía en el oído para que escuchara esa música. Y yo ya había sido tocado, quebrantado, ya había pasado el 28 de diciembre de 2008, no fue mi encuentro glorioso con el Espíritu de Dios, con el Señor Jesús. Y como tenía esa música allí, no la quería dejar porque me sentía atado hacia eso, que tenía una afinidad hacia ella, fui a mi primita y le dije, una niña, ¿por qué no puedo escuchar esta música? Así serio. Si eso no hace nada malo, no sé, pero nada, ¿qué tal? De una vez. Ahorita me estoy acordando más en el segundo presentimiento de la que me viene todo detalle. Y ella me respondió quizás la pregunta más tonta del mundo, pero fue la pregunta más certera que atravesó mi corazón. Ella me dijo esto, es que deseamos escuchar esa música. Otra frase que atravesó mi corazón. En el cielo no vamos a escuchar esa música. Por más argumentos que le fuera a sacar, no iba a poder hacer nada, porque ya había derrumbado todo lo que intenté levantar. Amados, el Espíritu de Dios, aquí hemos entrado en la pureza de los niños. El Espíritu de Dios necesita derribar cosas que tú no necesitas, que no te edifican. Dios no va a hacer. Dios va a venir a tu vida con fe y decir, deja esto, deja aquello. Aunque no sea pecado, déjalo, porque eso no te edifica. Y la pregunta más sencilla, recuérdate la respuesta de mi pregunta, eso no lo vas a hacer en el cielo. Y vamos a estar toda la eternidad en el cielo. Así que deja esas cosas de una vez, que no agradan al Señor. Es que entramos al segundo punto. ¿Qué otra cosa imitar de los niños? La pureza. Y esto es magnífico.
1 Corintios, capítulo 14, versículo 20. Échalo para atrás, para que me escuchen un momento. El apóstol Pablo viene escribiendo la famosa carta a los Corintios. Y el hombre se lanza un tremendo discurso por revelación de Dios acerca de los dones espirituales en el capítulo 12. Hay 9 dones espirituales donde fe, ciencia, profecía, lengua, interpretación de lenguas, etc. Luego dice, ya te presento los dones espirituales, pero ahora te voy a mostrar un camino mucho más excelente. Y empieza a hablar en el 13 acerca del amor. La preeminencia del amor, el himno al amor. Luego de que termina eso, entra en el 14, que es donde estamos ahorita, y empieza a decir cómo usar el don de lenguas y cómo usar el don de profecía. Dice, bueno, pues dice marido que hablan lenguas, si empiezan a hablar todos en lengua y en converso no van a decir que están locos, etc. Y hablando acerca de eso, llega al versículo 20 y dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Otra cosa que no debemos invitar a los niños es ser niños en el modo de pensar ignorantemente sin ver las consecuencias, ¿sí? De lo que nosotros hagamos que puede ocasionar sobre los demás. Otra cosa que no debemos invitar, lo dice el apóstol Pablo. Ahora sí la cuenta. Lo dice el apóstol Pablo allí. Sino, sean niños en la malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia, intención solapada, de ordinario maligno y picante, con que se dice o hace algo. La malicia es inclinación a lo malo. Un niño no tiene malicia. ¿Cómo así? Ronald, ¿está diciendo que no tiene pecado? De ninguna manera, de ninguna manera. Porque ellos tienen en su cuerpo el ADN del pecador, porque son descendientes de Adán y de Eva. El pecado mora en ellos y en algún momento se va a manifestar. Pero los niños, mientras son pequeños, no tienen esa malicia que nosotros tenemos. No tienen esa maldad de hacer las cosas como nosotros las hacemos. De hecho, Jesús dice que el reino de los cielos les pertenece a los niños. ¿Sí? Que tenemos que ser como ellos para entrar allá. Pero, ¿cómo así que no tienen malicia? Por ejemplo, tú nunca vas a ver a un niño conspirando contra ti. Lo dije en las películas, sí, como ven esas películas que diversan toda la humanidad. Un niño conspirando contra ti, nunca vas a ver a un niño diciendo, yo quiero hacer un plan terrorista para destruir la Torre Eiffel de París. No lo vas a ver, no lo vas a ver. No vas a ver a un niño con pensamientos de lujurias hacia una mujer, o viceversa, una niña hacia un niño. No lo vas a ver, porque en ellos no está eso. ¿Sí lo ven? No ves a un niño pensando que si te está haciendo cariño que te va a rajar la cara porque te cae mal. No lo vas a ver en ellos. Pero nosotros sí pasan esos sentimientos, sí pasan esos pensamientos. Recuerdo que cuando me robaron, la primera vez que me robaron, y la única vez, gracias a Dios, días antes yo me jactaba, eso lo dijo mi escritora, días antes yo me jactaba, porque decía, bueno, a mí no me han robado, y bueno, no, yo no mataría a nadie. Eso es para los asesinos, bueno. Al otro día me roban. Y luego que me roban, me sentí mal, claro que sí. Me quedé en shock, pero al otro día dije, me hubiese dado este chamo, me robó, era más o menos igual que yo. Al otro día, yo lo veo que está pasando por los Ruices y sentí una ira en mi corazón, porque se escondió la cara y siguió caminando. Y dije que yo lo voy a matar, yo le voy a hacer daño a ese chamo. Y después llegué, cuando estaba así camino a mi casa, y llegué a mi casa, me sentí mal. Mal. Y me puse a llorar y fui corriendo en las escrituras y abrí Mateo, el Evangelio, donde dice que oren por los que les persiguen, bendigan a los que les maldicen. Y empecé a buscar mensajes y enseñanzas así que alentaran mi corazón a no ser lo que ellos hacen. ¿Sí? Pero en ese momento entendí que yo soy malo. Y yo sé que tú también lo eres. En ese momento entendí que el Ronald que no había tocado se jactaba de que no, yo nunca mataría a nadie. Pero luego de que me tocan, de mi corazón, saltó homicidio. Quiero matar a ese chamo porque me tocó, me hizo daño. Y son cosas que estaban en mi corazón que yo no sabía. Y Jesús lo dice, que esas cosas salen del corazón del hombre, de los malos deseos de su corazón. Pero solamente a veces Dios nos prueba para que veamos que si hay cosas malas en nuestro corazón y que tengamos que depender de Él para ser santos y ser como Él. Y es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo creo que aquí siempre la frase todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pastor. ¿Ven? Es interesante y es curioso.
recuerdo que cuando estaba pequeñito, no sé, pues estaba pequeño y fui abusado sexualmente. Y recuerdo que muchas veces era un niño, ¿no? Y cuando me iban a abusar, yo lo que quería era jugar carrito con mi primo, ¿sí? Y de repente, nunca, siendo niño, ahorita que recuerdo, nunca había pasiones de lujuria en mi corazón cuando era pequeño. Siempre quería era jugar carrito, estar con mi primo. ¿Por qué me tienes que hacer eso si yo lo que quiero es jugar carrito? ¿Sí lo ves? Un niño. Y quizás ahorita cuando te ves ya grande, te das cuenta de que, wow, soy malo, ahora sí hay pasiones de lujuria en mi corazón. Señor, ayúdame, necesito echarlas fuera, necesito pelear con eso, necesito batallar con eso. Ahí le dice en Romanos 3 que todos somos malos por naturaleza. No hay ninguno bueno, ni siquiera uno, no hay nadie que busque a Dios. ¿Y Dios quién te busca a ti? Dios es quien te trae al Hijo para que recibas vida eterna. Hablando de la santidad, solo quizás dos cosas para mí son suficientes. Hay muchas más, pero dos versículos para mí son suficientes que me dan motivo para ser santo y para luchar por eso. Y a veces fallo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Ya con eso? Algo que se me ocurrió en el segundo culto, que el Señor lo trajo, es cuando tú eres pequeñito y tienes a tu papá es tu figura de autoridad, tu modelo a seguir, y tú quieres ser como tu papá. Muchas veces te quieres vestir como él. Las muchachitas se ponen los tacones en la mamá, no sé si han visto, y se pintan su labia, y yo soy tu mamá. Y así los hombres se ponen la camisa de tu papá aunque te quede grande. Lo hace porque quieres imitar a tu papá. Siempre lo hace. Ahorita cuando estás grande, ya no quiero imitar a mi papá porque mi papá es enfermero y a mí no me gusta nada que ver con nada de eso. Que entra en razón y digo, no, pero así pasa, o así debería pasar con los hijos de Dios. Somos hijos de un Padre Santo. Imitemos, seamos santos. Y es lo que está diciendo Pedro allí. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si eres mi hijo, imítame. Imítame. Otra razón sencilla. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es impresionante. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Qué dice Pedro? Dice: pues el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. La salvación. Ser salvos de qué? De la ira de Dios. Para poder verla a Él, para poder contemplarla a Él, para poder gozarnos con Él. Entonces, si ese es nuestro fin, si esa es nuestra esperanza, y nosotros hemos corrido toda una vida batallando contra el pecado, vamos a caer ahora en pecado una y otra vez, empezar a pecar deliberadamente. Si lo hacemos, entonces no vamos a poder ver a Dios. Si lo hacemos, no vamos a poder verle a Dios. Y todo lo que hemos corrido habrá sido en vano. Habrá sido en vano. Una vez lo decía en culto de jóvenes, porque yo he fallado millones de veces. Una vez raspé materias, perdí un semestre, yo tuve que confesar a mi papá, fue lo peor del mundo. Ver los ojos de desaprobación de mi papá fue lo peor que me ha pasado en la vida. Ahora imaginen ver los ojos de desaprobación de Jesús. Cuando llegue el día del juicio, el Señor te diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Ver esos ojos de fuego mirándote fijamente y que se apartan de ti. Eso debe ser lo más terrible sobre la faz de la tierra. Eso pasa si no nos santificamos. O eso pasará si no nos santificamos. Sin santidad, nadie verá el rostro de Dios. Sin santidad, no podemos verlo. Es difícil, sí es difícil, pero no es con tus fuerzas, es con la fuerza del Espíritu. Por algo tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por algo Dios lo dejó. Hablando de la pureza, y lo dije en el segundo culto, porque el Señor me lo traje, y también lo dijo una vez en el culto de jóvenes: para los que estuvieron, bien; para los que no estuvieron, bueno, bien también. Me levanté en la mañana y el Señor me mostró algo, ¿no? Yo puedo entender. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Sí? Lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Somos cristianos y creímos. Sí, le obedecemos. Pero el Espíritu Santo estuvo en el corazón de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Bien, bajó con los bautizó, como el que estuvo allí y reposó allí. Ahora bien, si el Espíritu Santo dice en 1 Corintios 2 que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, todo lo escudriña, y estuvo en Jesús,
¿Escudriñó o no escudriñó el corazón de Jesús? Es básico, ¿no? Sí, perfecto. ¿Y el corazón de Jesús cómo era? Puro, sin mancha, ¿verdad? No hubo engaño en su boca, nunca hizo maldad, y aún así Jehová lo hizo quebrantar, quebrantando el padecimiento. Isaías 53. Pero entonces, si el Espíritu Santo contempló y examinó el corazón de Jesús y era puro y sin mancha, y ahora está en nuestros corazones, y nosotros muchas veces no somos puros, tenemos manchas, metemos la pata. Imaginen, yo nada más lo pensé en ese momento, que es tirar el Espíritu de Dios en ti. Y se hace real el versículo Efesios 4:30, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para que era. Dios nos ama tanto, amados. Dios nos ama tanto, que aunque el Espíritu pudo conocer lo que había en el corazón de la perfección de Jesús y escudriñar el corazón del Padre, que es perfecto, y aún está cubriendo nuestros corazones y permanece acá, que somos imperfectos, y Él sigue allí luchando por nosotros para llevarnos a la estatura de Cristo, a tener un corazón como el de Él. Pero muchas veces le hacemos oposición y le resistimos con nuestra mente, con nuestro pecado. Dios quiere formar en nosotros, el Espíritu de Dios quiere formar en nosotros un corazón como el niño, un corazón puro, sin mancha, un corazón que es un niño. Venezuela está pasando en este momento por un desierto. Yo lo veo así. Y el Señor, el culto de oración, uno de los cultos de oraciones pasados, me dio una palabra en Deuteronomio capítulo 2, versículo 2, ese no está allí, donde el Señor decía que, hablando del pueblo de Israel, que le iba a llevar a la tierra prometida, le dijo que y pasarás por todo el camino, por el desierto que Jehová tu Dios te mandó que pasares, para afligirte, probarte, conocer tu corazón y ver si guardarías o no mis mandamientos. Entonces entendí, bueno, Señor, en este desierto que estamos pasando ahorita, tú estás afligiéndonos, probándonos, conociendo nuestro corazón y sabiendo si aún en medio de la dificultad vamos a obedecer o no sus mandamientos. Y créeme, muchas de las personas, aún de la iglesia cristiana, o ha vuelto a Egipto, que es dejar el evangelio, o ha quedado postrado en el desierto, que es venir acá, sentarte aquí y estar muerto espiritualmente. Pero hay un remanente que se mantiene firme esperando, que no se ha contaminado. ¿Qué es rudo, amados? Que por medio de la situación y de la presión social, nosotros empecemos a estafar a otras personas, a rebuscarnos y meternos en negocios ilícitos o malos, sin importar hacerle daño a nuestro prójimo para poder tener más dinero, porque me falta. El collarme en las colas o el mentir para comprar comida. No, todas esas cosas a veces no en tu corazón. Y el Señor te está probando, ¿sabes? Y a mí también. No me había dado cuenta de eso hasta que leí, hasta que el Señor me lo mostró. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Si quieres, después lo leo. Pero es así. El Señor prueba nuestro corazón a ver qué hay allí. Si hay camino de perversidad. David decía, explícame, muéstrame si hay camino de perversidad y llévame por el camino eterno. Líbrame de los pecados que me son ocultos, Señor. A veces ni siquiera sabemos que estamos pecando y sí lo estamos haciendo. Y viene el Señor y te saca y te muestra. La última por qué es la fe. Marcos capítulo 10, versículo 14-15. Esto pasa después de lo que habíamos leído en el versículo base, en Mateo 18. Vinieron unos padres y unas personas con niños para que Jesús viniera y le pusiera sus manos sobre ellos y le diera su bendición y orase por ellos. Y los apóstoles empezaron a reprender a la gente. No, aléjalo, sácalo de aquí, échalo fuera. No deben que se acerque a Jesús. Y Jesús se indignó y le dijo esto. Marcos capítulo 10, versículo 14-15. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Por qué puse la fe? Preguntándole al Señor, Señor, ¿qué tiene que ver esto con la fe? ¿Me está viéndolo? ¿Qué tiene que ver esto con la fe? El Señor me mostraba pasajes y me decía: ¿cómo se recibe la salvación? Por fe. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? Según Gálatas, por fe y no por las obras de la ley. ¿Cómo recibes las riquezas celestiales? Por fe.
El que no recibe el reino de Dios como un niño, creyendo confiadamente en Dios, y le está dando el reino, le está mostrando el reino, y los tesoros que en él hay, no puede entrar en el reino de Dios. Es difícil. Pero amados, muchas veces tenemos que dejar de poner pelos en nuestra cabeza, de empezar a meter cosas en nuestra cabeza. Bueno, si Dios me dijo que iba a ser sanado, no puede ser sanado, porque aquí tiene un hueso doblado. Y Dios va a tener que ir con mucho poder para doblar ese hueso y enderezarlo. Amados, Dios es Dios. Tú solamente tienes que creer como un niñito. Cuando su papá le dice al niño, esto es así, el niño lo cree. Porque en su corazón no hay duda. Amados, tenemos que poner nuestra confianza en Dios como un niño, poner la confianza en su papá. Tal cual. Dios quiere eso. Dios quiere que cada cosa que Él te ha prometido, que irás a las naciones, que verás sanidad, que Él te va a proveer, que Él te va a respaldar. Todas esas cosas que Dios te ha dicho, Él las va a cumplir porque te ama. Pero nosotros tenemos que creerle a Él, porque Él es Dios, porque Él es Dios, y poner nuestra fe en Él. ¿Saben? Mucha gente no recibe dones espirituales, regalos espirituales de Dios, porque no creen que puede recibirlos. Aún muchos ni siquiera creen que existen. Obviamente que no lo van a recibir si no crees. Pero tienes que poner tu corazón en Dios para recibir lo que Él tiene para ti. Creerle sin dudar, creerle como un niño. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios se agrada de tu fe. Quiero que entiendan algo. Jesús muchas veces a sus discípulos les dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo les he de soportar? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlo? Una vez estaba intentando echar fuera demonio y bajó Jesús y yo que no puedo bien. ¿Qué pasó? ¡Ay, un demonio que no sale! Hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo van a tener que soportarlo? ¡Ya! ¡Fuera! Señor, ¿por qué no se lo dio? Por su poca fe. Bueno, ese no sabe ni con ayuda de oración, con nada más sale con ayuda de oración, ya no hay uno. Señor. Pero, algo así. Y luego, estaba Pedro caminando sobre las aguas, que es algo impresionante, porque Jesús viene caminando sobre las aguas y le dice, los discípulos tienen miedo, ¡ay, es un fantasma! Jesús dice, no, soy yo. Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro está en la barca y se baja de la barca y empieza a caminar. Pedro no está bruto, ya, de verdad, porque no sabía que Pedro estaba. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, ¿sí? El que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pedro nunca le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo, Pedro no le dijo a Jesús, Señor, como eres tú, yo me voy a lanzar las aguas y voy a caminar sobre las aguas de ti. Dese cuenta de eso. Pedro nunca le dijo eso. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame a que yo vaya. Pedro se sustentó en la palabra que salió de la boca de Jesús para caminar sobre las aguas, porque él conoció quién era Jesús. Señor, si eres tú, mándame que yo vaya. Ven, dale, ven. Pero luego que se baja, dejó de creer como un niño, porque vio las adversidades, la tormenta, las olas, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces viene Jesús y lo saca del agua y le dice, ¿por qué dudaste? Lo estabas haciendo bien, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejaste de creer como un niñito? Acaba de tener esa revelación, está sustentando mi palabra para poder hacer cosas maravillosas y de repente dudaste. No, muchas veces nos pasa así. Empezamos en Dios a creer como niños y de repente empezamos a dudar. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que aún en su presencia nos acerquemos como niños delante de Él. Mateo capítulo 21, ya con eso termino. Mateo capítulo 21, versículo 12. Los músicos si quieren porque ir pasando. Eso no está en la lámina. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían pavones. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron,
¿Oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Ese pasaje es mega brutal. No lo había leído, que recién me trajo ese versículo de la mente, no lo había prestado atención. Pero amados, Dios perfecciona la alabanza en la boca de los niños y de los que maman. ¿Quiénes eran los que estaban adorando a Jesús ahí en el templo? Cuando los saduceos y la gente del templo, los sacerdotes y esa gente le estaban diciendo, ¿qué haces tú? ¿Por qué le volcaste la mesa a esto? Nosotros estamos vendiendo aquí tranquilos. Mi casa es casa de oración. ¿Qué hace esta gente aquí? Convirtiéndose en pueblo de ladrones. Y empezó a traer cojos y ciegos a la casa de Dios y empezó a sanarles. Sanidad, milagros, recibe vista, recibe, camina, en nombre de Jesús. Bueno, era Jesús que está diciendo en su nombre. Pero los muchachos, dice la escritura, los muchachos, le decían, Hosana al hijo de David. Eran los niños, los que tenían un corazón como niños. Yo meto ahí quizás a los cojos y a los ciegos que acaban de recibir la vista, aunque fueran viejos, pero su corazón era como niños, clamando, Hosana al hijo de David, y elevando al cielo títulos de adoración al rey, bíblicos. El hijo de David, la raíz de David. Título, el alfa y omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el buen pastor. Y lanzando títulos a Dios y adorándole a Dios en pureza, como un niño. Y allí, en humillación, en humildad, en pureza y en fe, Dios perfecciona la alabanza. Dios perfecciona la alabanza. Y yo quiero acá, para terminar, que se pongan de pie y empecemos a adorar al Señor. Y mientras los hermanos cantan, yo voy a orar. Papá, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, mi Rey, que como hiciste, Señor, en ese día en el templo, que estos jóvenes te adoraban, Señor. Allí, Señor, sana, hijo de David, seas tú, Señor, en nuestras bocas, en nuestros corazones, perfeccionando la alabanza, Señor. Seas tú viniendo con tu poder, Señor, sobre nosotros, tocando nuestros corazones, y que de nuestros corazones fluyan ríos de agua viva, que salten para vida eterna, Señor. Y empecemos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor, como solo tú lo mereces, porque tú eres santo. Que entendamos, Señor, y quitemos todo paradigma que no viene de ti, toda cosa que no te agrade, todo pecado oculto, toda frustración, Señor, toda altivez de espíritu, toda falta de fe sea quebrantada en el nombre poderoso de Jesús, y nos humillemos delante del Cordero de Dios que fue inmolado, para decirte que eres santo, que eres digno, que eres bueno, que solo tú mereces la gloria. Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, que en medio de la alabanza seas tú paseándote por esta sala, tocando los corazones y llevándonos, Señor, a esa niñez que a ti te agrada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo ponemos en tus manos, con acción de gracias, Señor.